Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en nuestro último cuarto encuentro de los libros históricos y queríamos hacer como una síntesis primero sobre el tema de la monarquía, porque habíamos hablado en nuestro encuentro anterior sobre el tema de los jueces. Ahora vamos a hablar sobre la monarquía y es interesante también relacionarlo, ya que hablamos de los libros históricos, especialmente tener en cuenta que la historiografía llegó a su fin con el advenimiento de la monarquía. Y lo más importante para esa época era legitimizar la dinastía davídica. Solo cuando llega el desastre, especialmente el del norte, pero también luego el del sur, con las caídas de ambos reinos, el problema del sentido de la historia es retomado. Y la relectura de la historia puede tener dos perspectivas. Una, la deuteronomista, que también estuvimos hablando, que abarca propiamente desde el Deuteronomio hasta Segunda Reyes. Y la otra, la del cronista, que abarca los libros de Primera y Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías. Con respecto a la monarquía propiamente dicha, podemos decir que hay dos diferentes tradiciones. La primera, especialmente en el libro de Samuel, habla sobre la institución de la monarquía y se opone a lo que significa la vuelta al pasado esclavizante. El relato termina con la institución en la redacción final, que deja la impresión de haber elegido la monarquía como un pecado. Y la segunda tradición, llamada promonárquica, se encuentra en el libro de Primera Samuel, capítulo 9 al capítulo 10, donde suena como una justificación teológica relativa dentro del proceso de mea culpa. Si tenemos en cuenta un esquema de los libros y los reyes, podemos hablar de rey Saúl en Primera Samuel, del rey David en Segunda Samuel y en Primera Crónicas, del rey Salomón en Primera Reyes y en Segunda Crónicas, y también con respecto a los reyes de Israel y de Judá, los reinos separados, y finalmente la cautividad babilónica, vamos a encontrarla también en parte Primera Reyes, Segunda Reyes y Crónicas. Cuando hablamos de el reinado único, este reinado duró aproximadamente 110 años. El reinado del norte o de Israel va a durar, luego cuando se separan, 200 años y es conquistado por Asiria. Y el reinado del sur o Judá va a durar 350 años y es conquistado por Babilonia. Al separarse los reinos van a tener obviamente reyes diferentes. Cuando hablamos, de los primeros reyes del reinado único, hacemos referencia a Saúl, a David y a Salomón. Hay que tener en cuenta que contra la voluntad de Dios, Israel pide un rey para ser igual al resto de las naciones. El concepto de los reinados era no de Israel propiamente, sino de los pueblos que tenían relación y que estaban al lado de Israel. Tras el fracaso del primer rey, Dios eligió a David y luego el hijo de David, Salomón, va a construir el templo de Jerusalén. Si nos referimos al libro propiamente de Samuel, hay que tener en cuenta que originalmente era una unidad que luego va a ser dividida en dos grandes partes. Los hechos que se narran ahí son en relación a tres figuras, como dijimos. Samuel, el profeta austero, Saúl, el primer rey de Israel, y David, el elegido del Señor. Aunque de diversas maneras los tres tuvieron una parte muy activa y agitada en el pueblo. Si tenemos en cuenta a Samuel, es un guía espiritual de la nación en los días oscuros de la opresión filistea. Ahí tenemos que recordar
las diferentes hegemonías de los pueblos circundantes. Está regado en las tradiciones religiosas de Israel y luchó más que ninguno en mantener viva la fe en el Señor, estimulando a su vez el fervor patriótico. Con respecto a Saúl, podemos decir que fue un rey guerrero, y el relato bíblico ha conservado ciertos episodios que nos hacen entrever al mismo tiempo la importancia de Saúl y de la tragedia de su reinado. Hacia el año 1030 a.C. comienza la guerra de liberación y los filisteos tienen que replegarse a sus fronteras. Pero la violación de las leyes de la Guerra Santa le trae la reprobación de Samuel, del profeta en este caso. Luego, con respecto a David, es interesante la importancia del reinado davídico y uno puede decir que restaura las ruinas que estaban en proceso de desintegración, y la más significativa de sus hazañas fue ganarse la adhesión de todas las tribus de Israel. Los filisteos fueron rechazados y las plazas fuertes cananeas quedaron sometidas al dominio israelita, logrando así la unidad territorial. David le va a dejar a su hijo Salomón un reino lleno de gloria y de grandeza. Cuando uno relee estos libros puede notar que hay, o descubrir en ellos, la presencia de elementos heterogéneos. Por ejemplo, fuera de la crónica de sucesión al trono de David, que se caracteriza por su notable unidad en 2 Samuel 9 al 20, el resto de la obra fue compuesto a partir de tradiciones y documentos de diferentes índoles. Por eso hay repeticiones, divergencias, y en la redacción final se puede ver y analizar bien la influencia del Deuteronomio, aunque en menor medida que los libros que habíamos tratado anteriormente, que es Josué, Jueces. Los libros de Samuel relatan una historia que llega a su etapa de madurez con la formación del reino de David. Y como central está el oráculo de Natán, donde asegura la continuidad de la dinastía davídica en el trono de Israel. Es importante que también trabajemos con mapas y podamos ver la extensión del Reino Unido de Israel. Ya en el libro de los Reyes, donde aparece el afianzamiento de la monarquía propiamente, el libro de Reyes también se divide en 2 partes y va a tener un centro con el reinado de Salomón. Pero cuando Salomón asume este reinado, uno puede decir que el pueblo vive una dramática situación, que es la caída de Jerusalén y el fin de la dinastía davídica y la deportación. Ese trágico desenlace se va dando gradualmente. A la muerte de Salomón, el reino de Judá, el del sur, se mantiene fieles a los reyes del linaje davídico y el templo de Jerusalén. Pero el reino del norte, profundamente desilusionado por el trato recibido en la época salomónica, se separa de Judá y va a aparecer designado con el nombre de Israel de ahora en más. Los 2 reinos llegan a conservar su autonomía política frente también al eclipse de los grandes imperios del Antiguo Oriente. La situación cambia radicalmente cuando Asiria comienza a desarrollar campañas expansionistas y en el año 721 a.C., Samaria en el norte cae en poder de los asirios y así desaparece el reino de Israel. En cambio, el reino de Judá, el del sur, va a sobrevivir a la catástrofe hasta el año 587, donde las tropas del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, convirtiéndose en un personaje importantísimo, después de la derrota de Asiria, invaden Jerusalén, arrasan el templo y se llevan la población al exilio. Hay preguntas
en la lectura que surgen, que es, bueno, ¿por qué el Señor ha rechazado a su pueblo, dispersándolo entre las naciones paganas? ¿Hay un remedio a esta catástrofe o el veredicto de condenación es irrevocable? Según la doctrina deuteronómica, el Señor eligió gratuitamente a Israel y lo comprometió a vivir en conformidad con su ley. De esta manera dejó abierto ante él un doble camino, el de la fidelidad, que es muy importante, que conduce a la vida, y el otro camino es el de la desobediencia, que acaba con la muerte. Pero todos los reyes de Israel y casi los de Judá, en lugar de guiar al pueblo por el camino de la fidelidad, y lo encaminaron hacia su propia ruina, tolerando y fomentando el culto al dios Baal y a otras divinidades cananeas. El fracaso de la monarquía, después de sus promisorios comienzos en tiempo de David, muestra que la raíz es teológica, es haberse alejado del verdadero Dios. Y por eso va a llamar a la conversión y va a estar vigente la expresión el resto de Judá, ¿no es cierto? Lo que queda, que es lo que se va a purificar, va a llegar luego del exilio y ahí va a hablar del tiempo mesiánico. Los reinos entonces se separan, como dijimos, el reino del norte, su capital va a ser Samaria, y el reino del sur va a ser Jerusalén. Cuando se separan, como dijimos, hay diferentes, esta unión se rompe y hay diferentes reyes. Jeroboam va a ser el rey de Israel, el del norte, y Roboam va a gobernar Judá, o el reino del sur. Como dijimos, los años duran el del norte hasta el 721 y el reino del sur hasta el 587. Durante todo este tiempo de cisma, estos reinos van a pelear entre sí, en algún momento haciendo alianzas para estar juntos a enemigos comunes. Sin embargo, nunca más van a estar unidos. Y uno puede ver en el listado de los reyes de Judá y de Israel los diferentes nombres. Por ejemplo, de Judá tenemos a Robán, a Abilla, a Asa, a Josafat, a Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Y de Israel tenemos a Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simi, Omri, Ahab, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam III, Zacarías, Menahem, Pejat, y luego la caída. Es decir, es interesante poder leer estos textos que son profundos para poder analizar, teniendo en cuenta entonces el contexto histórico, pero ante todo el contexto teológico, la profundidad que tiene que ver con la fidelidad al Dios uno, al Dios todopoderoso, al Yahvé, el que es, el que está y el que será por siempre. Bueno, muchas gracias.